recibimos en torno al proceso electoral, es decir, ya de lo derivado de las elecciones. Recibimos 230 asuntos, de los cuales dividimos en juicios de inconformidad y juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. De estos puedo decirte que estadísticamente, como te lo dije hace un rato, sí tuvimos una variación. De estos 230 nos estamos refiriendo que tuvimos 24 asuntos distritales que ya hemos resuelto, que ya los resolvimos en una primera parte. De esos asuntos que conforman la parte de los distritales que tienen que ver con las impugnaciones referentes a los diputados, aún tenemos pendientes una cantidad considerable, la cual estaremos en tiempo de resolverla antes del 14 de agosto, que es nuestra primera fecha, para poder cumplir conforme a la ley. Se acercan al tribunal, llegan, como tú lo dices, pacíficamente al tribunal a manifestarse, a decir de que no están conformes del resultado de la elección, y lo que hacemos es un procedimiento, no podemos atender, eran aproximadamente 7 camiones, entonces más de 200 personas. El tribunal, a pesar de que es un inmueble grande, pues no los podemos pasar a los 200 y tampoco podemos salir a la calle a atenderlos. ¿Qué hacemos? Pedirles que se organicen, que formen una pequeña comisión, un grupo, que vaya al frente, que los represente, atenderlos. En este caso yo los atendí directamente, los fueron atendidos en el área de la presidencia, escuchar cada una de sus protestas, lo que querían expresar en torno al medio de impugnación, en torno a cómo sucedieron para ello las cosas el día de la elección, y una vez que los escuchamos, pues explicarles este procedimiento que ya también tú y yo platicamos hace unos meses. Y en cierto momento, y hace más de un mes, platicábamos con la doctora Marta Patricia Tobar Pescador en su calidad de magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de México, y ella misma pues nos comentaba, ¿no? Pues el asunto sí tiene que ver con la preparación previa, también estar vigilantes y atentos durante el proceso electoral, la jornada electoral de ese domingo, que es una auténtica fiesta de la democracia, pero hay que esperar porque después viene para el tribunal el trabajo de mayor exigencia, y esto es tan pronto como se cierran las casillas. Le doy la más cordial de las bienvenidas, como siempre, a la doctora Marta Patricia Tobar Pescador, magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de México. Doctora, bienvenida. Gracias, Alejandro. Buenos días a ti y a tu auditorio. Es un gusto estar nuevamente aquí contigo. Como tú dices, ya lo señalabas, hace unos días, un poquito más de un mes, estuvimos platicando, y precisamente, como lo refieres, de qué es lo que hace el tribunal y en qué momento participamos nosotros, y te lo señalaba. Esto se da una vez que concluye la jornada electoral. Un poco después es cuando el Tribunal Electoral entra en actuación, aun cuando antes también lo hacemos, con todos los actos preparatorios de la elección y todo lo que se lleva antes. También tenemos una participación en resolver los asuntos que los actores políticos presentan respecto a lo que consideran una violación a sus derechos. Este proceso electoral 2024, esta jornada electoral de esta fiesta de la democracia, en comparación con otros escenarios históricos, ¿cómo se comportó? ¿Hubo anomalías? ¿Cómo lo podemos comparar con otros momentos? Pues como tú lo dices, Alejandro, bueno, no llamaría yo anomalías, sino los cursos normales de un proceso electoral. Cada año los que nos dedicamos a esta materia, cada proceso, lo hemos dicho siempre, es un proceso distinto. Cada proceso tiene sus propias características, y en este caso pues no fue la excepción. Puedo decirte que, a diferencia del 2021, que es la referencia más cercana por el tipo de proceso electoral, es decir, ayuntamientos y diputados, que fue lo que tuvimos en este proceso 2024, la característica fue que se presentaron un sinnúmero de procedimientos especiales sancionadores por anomalías de los actores políticos que consideraron la violación a sus derechos político-electorales en ese momento. Entonces, puedo decirte que sí fue característico la presentación de estos asuntos, pero también el que tuviéramos una variación en las estadísticas que hemos tenido en otros procesos electorales, ¿no? Creo que eso ha sido lo más característico y lo que podría señalarte al respecto.
Platicamos con la doctora Marta Patricia Tovar Pescador, magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de México, invitada especial de esta cabina de radio, para platicar lo que sucede al interior del tribunal, un tribunal que está entrando pues en esta parte alta, ¿no? Dentro del ejercicio propio de sus atribuciones y pues podemos hablar entonces de estos momentos en donde se reciben estos asuntos y que se van acumulando como pues una medida de trabajo. Ya podemos hablar de que se están resolviendo la totalidad o la mayoría de ellos. ¿Cómo van con los trabajos ahí? Pues mira, Alejandro, primero señalarte que recibimos en torno al proceso electoral, es decir, ya de lo derivado de las elecciones, recibimos 230 asuntos, de los cuales dividimos en juicios de inconformidad y juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. De estos puedo decirte que estadísticamente, como te lo dije hace un rato, sí tuvimos una variación. De estos 230 nos estamos refiriendo que tuvimos 24 asuntos distritales que ya hemos resuelto, que ya los resolvimos en una primera parte. De esos asuntos que conforman la parte de los distritales que tienen que ver con las impugnaciones referentes a los diputados, aún tenemos pendientes una cantidad considerable, la cual estaremos en tiempo de resolverla antes del 14 de agosto, que es nuestra primera fecha, para poder cumplir conforme a la ley. Estamos ya en tiempo de resolver en una siguiente sesión una gran cantidad de estos asuntos y posteriormente lo que están esperando todos, que es el asunto relacionado, el asunto madre, como le llaman, relacionado con la representación proporcional. Que se convierte pues en uno de los temas más comentados a nivel social y evidentemente atrae la mayor cantidad de atención. Sin embargo, bueno, pues también hay temas de corte local que hay que atender en los municipios. Le comentaba un poquito antes de entrar al aire, déjeme, le hago partícipe de esta pregunta que pues nos dimos la oportunidad de hacerle a la doctora antes de entrar al aire sobre pues el nivel de trabajo que representa uno y otro caso, ¿no? Particularmente los diputados y del otro lado los municipios reciben el mismo tratamiento, entonces el rango de trabajo para el tribunal es exactamente el mismo. Así es, Alejandro. Únicamente, y yo creo que eso es lo más importante y lo que no podemos perder de vista y hacérselo muy puntual, el señalamiento a la ciudadanía, es que tenemos dos momentos. Uno, como te lo decía hace unos minutos, el relacionado con los diputados, que la ley nos marca tenemos que resolver antes del 14 de agosto porque toman posesión de su cargo el 5 de septiembre. Entonces, tenemos que resolver antes de esa fecha para que los actores políticos, los que consideren que las resoluciones que dictemos no están conformes con ella, puedan irse a la instancia federal, es decir, a la Sala Regional Toluca para poder impugnar, y una vez que la Sala Regional Toluca resuelve, todavía tienen una segunda oportunidad y se pueden ir a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esto que marca, pues que entonces, como te lo digo, resolver antes de la fecha señalada para que tengan el tiempo suficiente de presentar el medio de impugnación, de que las propias autoridades federales resuelvan, para entonces ya estar en condiciones de que el 5 de septiembre puedan asumir el cargo. Todo esto, sí, perdón, doctora. Este segundo momento, que es en noviembre, el 15 de noviembre, donde ya tendríamos que tener concluido resolver todos los asuntos. No se puede ir más para allá. No nos podemos ir más allá. Recordemos que en el caso de los ayuntamientos toman protesta el 1 de enero, asuman ya el cargo, entonces también tenemos que resolver antes de esta fecha, 15 de noviembre, para que, como te lo resumí en mi anterior participación, hay que tener el tiempo suficiente para que ellos también se puedan ir a la instancia federal e impugnar nuestra propia sentencia. Esto tiene que ver con los trabajos propios del Tribunal Electoral del Estado de México, que se coloca en medio de la efervescencia política, efervescencia que hace unos días pues vimos en forma de manifestación pública, ¿no? Tuvieron una manifestación a puertas del tribunal. Así es, Alejandro, tuvimos nuestra primera manifestación, primera en torno a las elecciones que hemos tenido previa al registro de candidatos, también tuvimos una en su momento, pero pues es una más
forma parte también de esa democracia y de la participación de la ciudadanía. Somos una institución, un tribunal transparente que nos regimos por el principio de máxima publicidad también, y pues las puertas están abiertas, como le he dicho en cada momento, las puertas están abiertas para recibirlos, para informarles y para atenderlos, escuchar cuál es su manifestación y cuál es su inconformidad. Tenemos también que cumplir con audiencias de alegatos, y en ese derecho que tiene la ciudadanía siempre estamos atentos a escucharlos y a recibirlos. ¿Qué sucede en un momento como este que vimos? Y hay que decirlo, también fue una manifestación pacífica de un grupo de ciudadanos con su rango de inconformidad dentro de lo que sucedió en la pasada jornada electoral. ¿Qué sucede al interior del tribunal? ¿Cómo se gestiona este tipo de manifestaciones? Pues mira, como te lo decía, se acercan al tribunal, llegan, como tú lo dices, pacíficamente al tribunal a manifestarse, a decir de que no están conformes del resultado de la elección, y lo que hacemos es un procedimiento, no podemos atender, eran aproximadamente 7 camiones, entonces más de 200 personas. El tribunal, a pesar de que es un inmueble grande, pues no los podemos pasar a los 200 y tampoco podemos salir a la calle a atenderlos. ¿Qué hacemos? Pedirles que se organicen, que formen una pequeña comisión, un grupo, que vaya al frente, que los represente, atenderlos. En este caso yo los atendí directamente, los fueron atendidos en el área de la presidencia, escuchar cada una de sus protestas, lo que querían expresar en torno al medio de impugnación, en torno a cómo sucedieron para ello las cosas el día de la elección, y una vez que los escuchamos, pues explicarles este procedimiento que ya también tú y yo platicamos hace unos minutos. Así es, y que se trata pues de términos estrictamente legales, de acompañamiento de la autoridad competente. Sabíamos que iban a venir, bueno, pues una serie de inconformidades, incluso manifiestas con antelación por parte de los grupos políticos. Ellos ya habían anunciado que iban a proceder ante el Tribunal Electoral, así lo hicieron. Cada uno de estos casos ha encontrado su propio desahogo bajo los preceptos máximos, ¿no? de atención transparente, oportuna, y atendiendo cada uno de los detalles. Digo, al final pueden o no estar de acuerdo con el resultado, pero hay una garantía de que sea atendido a cabalidad, doctora. Así es, Alejandro, pueden no estar de acuerdo como tú lo refieres, pero pues en el análisis, el estudio de cada uno de los asuntos y en el momento de resolver, como también te lo decía ya, tendrán también la segunda oportunidad ante la instancia federal de impugnar nuestra propia sentencia. Y pues ya también lo señalabas, agradecer a las autoridades de seguridad, tanto estatales como municipales, su participación y su presencia siempre ante este tipo de manifestaciones, a efecto de proteger no solo al Tribunal Electoral del Estado de México, a los servidores, a la institución, sino sobre todo, y es lo más importante, proteger la seguridad de la ciudadanía que viene a manifestarse. Evidentemente. Doctora, platicábamos en aquella ocasión con esta primera entrevista que pues trataba de perfilar sobre los trabajos propios del tribunal y lo que esto significaba para la vida político-electoral del Estado de México, pues algunas perspectivas, ¿no? Cómo se estaban preparando, cómo el personal estaba alistándose para esta jornada que, bueno, pues ya lo habíamos dicho en aquel entonces, se anunciaba histórica, así finalmente sucedió. ¿Se han cumplido los parámetros? ¿Se han cumplido la expectativa que usted como principal imagen, como presidenta, como magistrada presidenta, tenía sobre este proceso y los resultados del tribunal? Así es, Alejandro, se han cumplido estas expectativas, se ha cumplido lo que siempre preparamos como institución respecto a los procesos electorales. Vamos avanzando bien en la resolución, vamos a resolver en tiempo, vamos a resolver en forma, conforme a derecho, y como te lo decía, y lo voy a señalar siempre, nuestros servidores electorales, mis compañeros, estamos preparados, capacitados para resolver las impugnaciones como debe de ser, conforme a derecho, y siempre respetando los términos que nos señala la propia ley. Entonces, decirle de nueva cuenta a la ciudadanía que confíen en el tribunal, resolveremos con la certeza, con la seguridad y conforme a derecho.
Este, hay que decirlo, es el primer proceso electoral para la doctora Marta Patricia Tovar Pescador como magistrada presidenta del Tribunal Electoral. Esto también es histórico por su propia herencia, por cómo se viene comportando el tribunal en esta sucesión dentro de la presidencia. Por primera ocasión en su historia, una mujer entrega a otra mujer la presidencia, y esto por sí mismo pues, requiere de su propio análisis. Y un análisis que afortunadamente a esta distancia pues es lo que se esperaba, muy positivo. ¿Qué viene después de los procedimientos y de estos tiempos que ya hemos comentado, doctora? ¿Se cumplirá esta fecha a cabalidad? No se puede ir más allá, esto se sabe, pero ¿qué viene entonces después de ello? Después de ello, después de que nosotros resolvamos en tiempo y en forma, te lo decía ya, la ciudadanía podrá tener la oportunidad de impugnar ante la instancia federal cada término de estas resoluciones. También lo señalaba las fechas: el 5 de septiembre los diputados entrarán en funciones y el 1 de enero las autoridades municipales, es decir, los presidentes municipales y los integrantes de los ayuntamientos. ¿Qué sigue? Para el próximo año empezar a preparar el próximo proceso, que si bien no es un proceso como este, sí estamos hablando también de una elección de autoridades auxiliares que se da cada 3 años también, y que para el Tribunal Electoral se convierte en una elección, todavía podría yo atreverme a decir mayor, porque cada ayuntamiento integra hace una convocatoria para la elección de estas autoridades que los auxilian al cabildo en la administración del ayuntamiento. Es decir, cada municipio hace su propia convocatoria, la emite, se acercan quienes van a participar y se convierte en una mini elección de ayuntamiento. Pero estamos hablando también que cada ayuntamiento la conforman un sinnúmero de autoridades, de delegaciones, que es lo que conforman los ayuntamientos, y esas delegaciones tendrán una propia elección. Entonces eso es lo más próximo para el Tribunal Electoral del Estado de México. Esto atendiendo pues también lo que hemos comentado en otras ocasiones, los trabajos nunca se suspenden, siempre hay tarea que atender, y cuando se está terminando una, se está comenzando con la otra. Es básicamente lo que estamos viendo ahora dentro del calendario de actividades del Tribunal Electoral del Estado de México, lo que garantiza no solamente la plena capacidad y capacitación del personal que integra el tribunal, sino también la permanente atención sobre lo que sucede en pues el Estado de México en estas tareas, doctora. Así es, Alejandro. El tribunal, te lo decía, estamos preparados, capacitados, estamos listos para en todo momento atender lo que la Constitución nos ordena, a cumplir con nuestra obligación como servidores públicos, atender todo lo que se nos presente. Tenemos asuntos no solo relacionados con el proceso electoral, sino también de otros asuntos como son violencia política de género, asuntos también como lo que ya es noticia, la liquidación de un partido político que ha perdido registro. Entonces no solamente nos referimos al proceso electoral, no solamente participa el Tribunal Electoral en un proceso electoral, sino en la resolución de todos aquellos asuntos que tienen que ver con la materia electoral y que nos son interpuestos. El Tribunal Electoral del Estado de México no solamente hace la tarea, oiga, la está haciendo de manera adecuada y es transparente. Para cualquier información que usted quiera solicitar al respecto, pues está un sitio web bastante amigable que ya nos dimos por ahí una vuelta y están subiendo contenido permanentemente, doctora. Así es, siempre está actualizada la página del tribunal. Como te lo decía también al inicio de esta entrevista, de esta charla, cumplimos con el principio de máxima publicidad. Todo está ahí, somos transparentes, todo está alojado en la página. También incluso cumplimos en tiempo y forma todas aquellas solicitudes que nos hacen en relación a información. Entonces, pueden lo que necesiten y lo que requieran, está alojado en la página, y si no, también pueden acercarse con nosotros. Ahí explicaremos cómo acceder a la información, claro, dentro de los parámetros legales, sí, de la información que necesita. Todo aquel ciudadano que quiera ser escuchado por el Tribunal Electoral del Estado de México será bien recibido. Así es, Alejandro, siempre será bien recibido, siempre será escuchado y siempre será atendido.
La doctora Marta Patricia Tovar Pescador, magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de México, de nuevo en cabina de Cadena Azul Radio, atestiguando este momento de entrar en la parte alta de este proceso, de estos trabajos. De aquí para adelante, bueno, los tiempos irán cumpliendo, evidentemente, doctora. Seremos testigos del desahogo de cada uno de estos casos. Aquí lo platicaremos y por eso estaré siempre agradecido que nos haya concedido esta entrevista en el momento, pues, de más trabajo para ustedes. Aquí está siempre atendiendo las invitaciones. Insisto, muchas gracias, porque se trata de hablarle al auditorio, a los mexiquenses que quieren saber qué es lo que está sucediendo con su tribunal. La respuesta es categórica: están trabajando. Así es, Alejandro, estamos trabajando, estamos atentos a resolver, siempre estamos trabajando. Agradecerte a ti la oportunidad que me das y que le da yo en representación del Tribunal Electoral del Estado de México, de mis compañeros, los magistrados Leticia Victoria Tavira, Raúl Flores Bernal y Víctor Oscar Vázquez Fuentes. Agradecerte la oportunidad que nos das de escuchar al tribunal, de informarle a la ciudadanía y que la ciudadanía sepa que ahí estamos para defender su elección. Visite el sitio web del Tribunal Electoral del Estado de México. Es bien sencillo, lo busca en internet, así como Tribunal Electoral del Estado de México. Tienen redes sociales, hay muchísima actividad y siempre tienen contenido que están subiendo todos los días para que usted pueda ser testigo de esos trabajos que hoy vino a platicarnos la doctora Marta Patricia Tovar Pescador, magistrada. Bienvenida siempre. Muchas gracias. Alejandro. Gracias a ti y gracias a todo tu auditorio. Gracias a usted y a su equipo de trabajo que hacen parte de esta facilidad de establecer contacto abierto y permanente con la autoridad electoral del Estado de México, porque pues es menester hablar de ello y usted nos lo solicitó y como usted lo pidió, bueno, pues aquí lo presentamos para todos ustedes. 10 de la mañana con 22 minutos hora del centro de México. Muchas gracias al Tribunal Electoral. Nos estamos despidiendo, agradezco el favor de su atención. Si usted me lo permite, nos escuchamos mañana, en punto de las 8 de la mañana. Mi nombre es Alejandro, mi apellido es Alejandre. Muy buenos días, buena información. Hasta mañana. Rotativo Noticias sin filtro. En Cadena Azul